Hola, hola mi gente bella. Hoy vamos a trabajar con alambre galvanizado número 18, ¿sí? Vamos a cortar de 1 metro, de 40 centímetros, de 30 centímetros y vamos a utilizar para la costura alambre 21 o 22. Retiramos estos alambres y vamos a comenzar con el alambre de 1 metro. ¿Qué vamos a hacer? Lo doy vuelta para poder doblarlo por la mitad. ¿Sí? Despacito vamos estirando, vamos tratando de que quede bien por la mitad. Voy a pasar el dedo para que esto quede un poquito derecho. El alambre 18 es un poquito más grueso, ¿sí? Cuesta un poquito maniobrarlo, pero para este trabajo necesito que sea este alambre, ¿sí? Un poquito más grueso. Voy apretando, tratando de que quede lo más derechito posible. Hago presión, me ayudo con la pinza también, acá voy a poner un poquito más derecho. Y vamos presionando de esta manera. Marco bien, así como lo están viendo. Con paciencia vamos a tratar de que queden lo más derechito posible, uno al lado del otro. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es aquí, miren, voy a llevar hacia arriba, miren, como un ganchito. Y más o menos a 5 centímetros, esperen que voy a redondear un poquito más, ahí está, ahí se ve más arqueadito y miren, más o menos unos 5 centímetros, lo quiebro hacia abajo y miren cómo va a quedar esto, ¿sí? Perfecto. Aquí voy a hacer mi primer costura, voy a cortar aproximadamente unos 8 centímetros de alambre número 22 o 21 para hacer la costura. Coloco por la mitad y primero doblo. Ven la mitad de mi alambre. Cuando llego a la punta ajusto con mi herramienta. Ahora hago la otra mitad y esa puntita, recuerden, siempre la aplastan, ¿sí? O hacen presión con la pinza, no con los dedos, porque se van a lastimar. Ahí está, ya quedó, miren el ganchito. Perfecto, esa es mi primer costura. Voy a medir. Ahora a los 13 centímetros vamos a hacer un quiebre, ¿sí? Miren, el ganchito está para arriba, el quiebre lo voy a hacer hacia abajo. Miren, apoyo bien y hago un quiebre. Y tiene que quedarnos de esta manera. Nuevamente voy a tomar unos 8 centímetros o 10 centímetros. Ustedes eligen la medida, siempre traten de que sea la misma medida. ¿Sí? Y miren, primero la mitad del alambre. Esa puntita con la pinza. Se los recuerdo siempre porque con esa puntita me he lastimado. Así que por eso se los marco siempre. Hacemos la otra mitad. Ajustamos. Nos ayudamos. Perfecto. Y tratemos de que los dos alambres que estamos cosiendo estén uno al ladito del otro, ¿sí? En la misma posición. Perfecto. Así nos tiene que quedar. Muy bien. Ahora, nuevamente, con la regla vamos a medir 9 centímetros. A los 9 centímetros vamos a hacer una nueva costura. Aquí corto 2 alambres para que tengan la misma medida. Primer costura a los 9 centímetros. Lo voy a ir haciendo para que ustedes puedan entender bien cada una de las costuras. Así que nos vamos a tomar nuestro tiempo. Y luego en los 14 centímetros vamos a hacer una costurita más. ¿Sí? Fácil de armar, ¿sí? Tengan paciencia. Pero les va a encantar el trabajo terminado porque es muy útil. Ya están. Listo. Ahora lo que voy a hacer es con estas dos puntas un rulo hacia un lado y hacia el otro. ¿Ven cómo va a ir? Les muestro. Ahora realizamos el próximo rulo. Ven que lo único que giro es la pinza, ¿sí?
Miren la muñeca, ¿ven? Mi muñeca voy girando y es lo que se gira. Van acomodando hasta que quede bien. Les muestro cómo iría de frente, digamos, y del lateral para que entiendan dónde vamos a ir dónde vamos a realizar el rulito. Ajustamos bien, como ven aquí, y miren, de esta manera va a ir, y aquí está el ganchito. Ahora vamos a tomar el alambre de 30 centímetros. Y miren lo que voy a hacer. Despacito doblo por la mitad. Vamos a tratar de juntar, no tanto como la primera vez, el primer alambre que hicimos, miren. Dejo aproximadamente 1 centímetro de separación en la parte de arriba, ¿sí? Para que tengan un aproximado. Y trato de juntar aquí. Observen cómo lo estoy armando, ¿sí? Trato de que quede bien derechito en la parte de abajo. Ahí está. Esta pieza va a ir aquí. Vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros arriba en ese ojalcito que ven ustedes y lo demás extendido al costado. Voy a cortar acá un alambre para la costura aproximadamente 20 centímetros. ¿Sí? Sean generosos aquí y va a ir colocado así como lo ven. Tratemos de que los alambres, ven que se ven los 4. Bueno, de esta manera vamos ahora a hacer la costura. Tiene que quedar así, que se vean los 4 alambres uno al lado del otro. Ajusten, tómense su tiempo y comenzamos a hacer primero la mitad, como venimos haciendo, y ajustamos, corremos el alambre acá. Recuerden que tienen que dar los 4 alambres así a la vista, que se vean uno al ladito del otro. Así que lo van girando y lo van ajustando con la pinza para que quede, para que se vean los alambres. Perfecto, ahora voy a hacer la otra mitad. Espero que se vea bien bien. Recuerden que si no, me tienen en el Facebook, me tienen en comentario, y también entrando al Facebook pueden entrar al grupo de WhatsApp, en donde si tienen alguna duda me la preguntan. Perfecto, esto va a ir así. Ahora voy a abrir de un lado y del otro y vamos a realizar un rulito que movemos, recordamos, la pinza. Perfecto, ustedes si quieren lo cierran un poquito más, si no lo dejan así. Ahora el otro, voy a acomodarme para poder hacer el rulo lo más tranquila. Tengo muy poco espacio para filmar y este alambre es un poco duro, ¿sí? Un poquito duro de trabajar, pero es el que mejor me resulta para este trabajo, ¿sí? Por eso les recomiendo el alambre número 18. Aquí está, ¿ven? Así va a quedar. Ahora vamos a ir por el alambre que medía 40 centímetros. Vamos a tratar de que quede lo más derechito. Tomo una punta. Vamos a hacer un rulito de un lado y del otro, tratando de hacer una S. ¿Ok? Vamos a ir cerrando de a poco. Trato de que, miren, acá quede de esta manera, y si tengo que girar un poquito más lo voy a ir girando de un extremo y del otro, ¿sí? ¿Ven? Cuando está, me gusta cómo queda, voy a ver, lo voy a colocar aquí. Miren la costura. Va a ser la costura aquí y aquí, ¿ok? Vamos a cortar el alambre. Traten, ven, de que tengan la misma medida para que quede bonito. Y vamos a realizar la costura. Mitad primero del alambre. Hacemos la costurita. Ajustamos.
Paciencia, por favor. Yo sé que a algunos les cuesta trabajar el alambre, pero hay que hacerse amigos, hay que conocer el material. Para la costura es sencillo porque cualquier alambre les sirve. Yo sé también que no se están consiguiendo los alambres, así que traten de conseguir lo que tengan. Sí, podemos realizar con lo que tenemos en casa. Tratemos sí de que el alambre sea grueso para poder hacer este trabajito, dependiendo del peso que vayamos a usar. Perfecto. Ya hice una costura. Vamos a girar y miren, voy a colocar aquí arriba, a los 9 centímetros, bueno, sería como a los 8 porque vamos a hacer la costura un poquito más arriba, ¿sí? Mitad. Con paciencia. El alambre es muy lindo para trabajar. Una vez que le toman la mano, recuerden que hay que practicar, Me ayudo siempre de mi herramienta. ¿Cuál es mi herramienta? La pinza que tenga. ¿Sí? Y para no lastimarme, estas puntitas siempre con la pinza. Miren, perfecto. Ahí está mi trabajo finalizado. Esto es lo que vamos a realizar nosotros para nuestro próximo tutorial. Ahora les voy a enseñar a hacer las cadenitas. Necesito cadenas, así que vamos a trabajar con lo que tengamos en casa. No voy a salir a comprar, así que con este alambre o con el alambre que tengan van a realizar cadenitas. Miren, aquí les muestro el alambre número 18, que es más grueso, y el que es 16 o 17 es más finito, ¿sí? Les voy a mostrar el alambre 18, mide 5 centímetros y medio. Y miren, vamos a hacer un rulito y aquí me puedo ayudar de mi mano, con la mano izquierda, ¿sí? Pero ahora, si agarro aquí, me cuesta un montón. Este alambre es bastante duro, ¿sí? Así que para las que sufren de las manos, traten de que alguien las ayude para hacer. Y si no, lo que hice fue tomar con la pinza y de esta manera me resulta más fácil, ¿sí? Pero no les voy a mentir, aquí hay que hacer fuerza con este alambre, ¿ok? Vuelvo a hacer, miren. Esta primera parte puedo sujetar con mi mano izquierda. Ya si tengo que dar vuelta y volver a hacer el mismo movimiento, no puedo, me tengo que ayudar con la pinza para sujetar, ¿sí? No lo termino de cerrar para poder colocar el ganchito que ya había cerrado antes y listo. De esta manera vamos a ir armando nuestra cadena. Miren, con este alambre de fardo es mucho más sencillo. Aquí se puede utilizar las dos manos. ¿Por qué? Porque esto es más blando, ¿sí? No quiere decir que es menos resistente, simplemente que es más blando. Miren, aquí uno. Ahora hago el otro lado de la misma manera. No cierro sin antes colocar el anterior. Y ahora sí cerramos. Miren, me encantó. Basta de comprar cadenitas, ahora nosotros lo vamos a realizar con el alambre que tengamos en casa. Voy a mostrar un poquito más para que ustedes vean qué fácil se realiza. El alambre de fardo, como les dije, es mucho más blandito para trabajar y puedo utilizar mis manos, ambas manos, ¿sí? Voy a hacer un poquito más de este alambre número 18. Miren, ¿ven cómo quedan mis dedos? Ahora les muestro nuevamente. Me ayudo sin cerrar, engancho y ahora termino de cerrar. Esto no se va a abrir. Una más. Ahora les muestro. Y quiero que vean cómo quedan los dedos, ¿ok? Entonces, si no me ayudo de la pinza, me voy a terminar lastimando los dedos. Así que a utilizar las herramientas como es debido con el material que corresponda. Así que mis queridos amigos, este es el trabajito de hoy. Quiero que lo preparen. Aquí voy a armar yo. Uno lo ven del lado del derecho, de frente y del lateral.
con sus respectivas cadenitas que lo van practicando. Este trabajo lo vamos a utilizar para diferentes cosas, ¿sí? Vamos a colgar un montón de cosas que ya hicimos en el canal. Miren qué lindo que queda en la pared. Tienen tarea para realizar. Practiquen con el alambre, realicen las cadenitas. Me encanta cómo queda. Acá les muestro, colgué la jaulita que hicimos en el tutorial anterior, pero como esta jaulita hicimos un montón de macetas, ¿sí? Pero igual preparen estos soportes. No solamente lo vamos a usar para macetas, lo vamos a usar para otras cositas que se vienen. Así que a practicar, a hacer 2 o 3 o 4, vayan preparando este hermoso trabajo. Y mientras tanto, yo les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en nuestro próximo tutorial. Un beso gigante, mi gente hermosa.